Hola y bienvenidos al desarrollo de la unidad 5 de Ciencias Naturales para el noveno año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Hueicha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. En esta ocasión trataremos los siguientes temas. El elemento carbono, con su destreza con criterio de desempeño. Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propiedades físico y químicas y relacionarlo con la constitución de objetos y seres vivos. Y el siguiente tema, cambio climático. Investigar sobre el cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados y capas de hielo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el clima. Bien, iniciaremos con el elemento carbono. El elemento carbono no es más que un elemento que se encuentra presente en todas las partes de organismos y también en compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. El elemento carbono es uno de los elementos más presentes en la naturaleza. Aquí, como podemos observar, tenemos las siguientes características. Su simbología, que en este caso es una C, que significa carbono, este número de aquí, que significa su masa atómica, y este número 6, que es su número de electrones. Acá tenemos una gráfica del átomo de carbono, donde en el centro tenemos su núcleo, sus órbitas con sus 6 electrones alrededor de su núcleo. Dentro de las propiedades del elemento carbono podemos observar algunas. Cada vez que notemos esta etiqueta estamos hablando de un dato importante. En este caso, el dato importante es su nombre viene del vocablo latín carbo, que significa carbón de leña, ya que el carbón es el que tiene en la gran cantidad de elemento carbono. Dentro de las propiedades tenemos que es un elemento no metálico y que en su mayoría de las veces se lo encuentra en forma sólida. Se representa o se simboliza con la letra C mayúscula. Es el principal componente de la materia orgánica, forma parte de compuestos inorgánicos, carbohidratos, bicarbonatos, dióxido de carbono, por lo cual también lo podemos encontrar en el aire, y es el principal elemento químico que contiene el carbón, es decir, el carbono. Por eso viene del vocablo latín carbo, que significa carbón de leña. Estas son algunas de las propiedades del elemento carbono. Bien, a continuación hablaremos de los alótropos del carbono. ¿Qué es un alótropo o a qué nos referimos cuando hablamos de alótropos? Alótropos son formas en las que se agrupa o que la que tengo grupos de carbonos para formar compuestos. Lo pongo más fácil. Los alótropos son formas de un mismo elemento, es decir, son grupos de carbonos que se diferencian en cómo sus átomos están unidos, agrupados o en qué forma ellos tienen su estructura. Se unen entre sí y en sus propiedades tanto físicas como químicas. Pondremos ejemplos. Formas alotrópicas o alótropos de carbono más comunes. Una de esas es el diamante. El diamante es una forma alotrópica. Como pueden ver en la gráfica, esta es la forma en que se agrupan los diferentes carbonos. Cada uno de estas bolitas de color rojo es un carbono o simboliza un carbono, y la forma y la estructura en que están conformados estos, agrupados estos carbonos, nos da como resultado un diamante. Pero si los agrupo de otra manera, si formo grupos distintos con los mismos carbonos o con una mayor cantidad, pero que sigan siendo átomos de carbono, voy a formar otra cosa, como por ejemplo el grafito, que no es más de que lo que está constituido el lápiz con lo que escribimos normalmente. El grafito, en cambio, si agrupo o uno de estos átomos de carbono de manera diferente, formo grafito. Y otra forma alotrópica es el fulereno. El fulereno no es más que una sustancia utilizada en la electrónica para la creación de chips, placas, entre otras cosas. Específicamente en electrónica e informática se utiliza el fulereno. Y la forma alotrópica en que se agrupan sus átomos de carbono es esta. Estos son alótropos de carbono, formas en que el carbono se une entre sí en diferentes cadenas
para formar ya sea diamante, grafito, fulereno, entre muchísimas otras formas o alótropos de carbono. Bien, el carbono en los compuestos orgánicos. Ya se dijo que el carbono estaba en gran parte de la naturaleza y sobre todo en compuestos orgánicos. Los organismos autótrofos, recordaremos, las plantas, utilizan el carbono, ya sea del aire o del suelo, en la elaboración de compuestos orgánicos, es decir, en la elaboración de su propio alimento y alimento para otros organismos, usados ya sea para su metabolismo o para creación de alimento. El almidón, la celulosa, el glucógeno son polisacáridos formados por unidades de glucosa y constituyen una fuente de energía. Es decir, el carbono está en el almidón, en la celulosa, en el glucógeno, en los polisacáridos que consumimos, los organismos heterótrofos que consumimos, en la gran mayoría, si no es decir, en todos estos compuestos que consumimos, los organismos heterótrofos contienen carbono. Otro lugar donde encontramos el carbono en compuestos orgánicos es los polímeros naturales. ¿Cuáles son los polímeros naturales? Los polímeros naturales son la lana, la seda, la celulosa, el caucho natural, entre muchísimos otros. En estos también se encuentra el carbono. Ahora bien, poniendo de lado el carbono, y ahora hablaremos de otro tema que es el cambio climático. Cuando hablamos en el cambio climático, entre la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, las diferentes capas del planeta, ocurre movimiento de energía y nutrientes a través de los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, el ciclo del azufre, del fósforo, entre otros. Todos esos son ciclos biogeoquímicos que forman parte de lo que denominamos la naturaleza. Todos estos ciclos están en la naturaleza y cumplen diferentes funciones. Cuando estos ciclos se ven afectados, estamos hablando de un cambio. En este caso, cambio climático. Dato importante, recuerden, cada una de estas es un dato importante. El calentamiento de la atmósfera se da por la interferencia del ciclo del carbono. Es decir, ha habido un cambio dentro del ciclo del carbono. Cada vez que interferimos en el ciclo del carbono, estamos interfiriendo directamente sobre el calentamiento de la atmósfera y por ende sobre el cambio climático. Estas alteraciones se han agudizado gracias a que el equilibrio energético que existe entre los componentes del planeta han sido afectados por transformaciones físico-químicas derivadas de muchas acciones y de nuestras acciones. Las diferentes acciones que se han ido dando, tanto de la naturaleza como nuestras, ya sea con asentamientos humanos, creación de estructuras, fábricas, entre muchas otras cosas, han alterado los diferentes ciclos y por ende han alterado el equilibrio energético, es decir, han producido un cambio climático. Ahora bien, el efecto invernadero. Cuando hablamos de efecto invernadero, es un proceso que ocurre en el planeta de forma natural y lo que provoca es de que se mantenga una temperatura estable dentro del planeta Tierra, para que nuestra temperatura, la temperatura de la naturaleza, se mantenga en rangos normales o estables. ¿Qué es el efecto invernadero? Los gases de invernadero, es decir, los diferentes gases que están en la naturaleza, actúan como un filtro en la atmósfera, que deja entrar la energía del Sol. Parte de esa energía se queda en la Tierra y parte de esa energía sale fuera de la Tierra. Parte es absorbida y retenida en forma de calor y otra es transformada y otra parte sale, se va. Más o menos como lo que podemos observar en una imagen. La radiación solar, parte de ella ingresa, parte de ella se queda, es retenida y otra parte es reflejada y sale hacia la atmósfera. La radiación que es absorbida y retenida la utilizamos para el aumento de la temperatura normal en el planeta. Ojo a esto, dato importante. El CO2, el dióxido de carbono, no es un gas muy peligroso. Sin embargo, su enorme concentración o su alta concentración afecta el equilibrio, este equilibrio, el que parte de la radiación se quede y parte de la radiación salga. ¿Cómo? Lo vamos a ver en este momento. Como podemos observar en este video,
¿sí? Si ponemos atención, aquí tenemos el planeta, aquí tenemos la atmósfera y esta es la radiación solar que ingresa, radiación entrante. Parte de esta radiación se queda y parte de esta radiación sale afuera del planeta. Esto ocurre normalmente. Ese es el denominado efecto invernadero normal, ¿sí? El efecto invernadero natural. Parte de la radiación ingresa en el planeta, ¿sí? Parte de la radiación ingresa en el planeta y parte de la radiación sale. Gracias a los gases de invernadero, parte de ella se queda y parte de ella sale hacia la atmósfera. Pero ¿qué pasa con el efecto invernadero aumentado, alterado? Que los gases de invernadero aumentan, es decir, la cantidad de gases que evita que la radiación solar salga es mayor que antes. A eso le sumamos asentamientos, transporte, producción de energía, producción agraria, entre muchas otras cosas, producción industrial, etc., hace que estos gases de invernadero aumente. Por tanto, la cantidad de radiación que sale es menor que antes. Es decir, que el planeta está quedándose con más radiación de la que debería. Por ende, eso provoca el aumento de temperatura. Y por ende, eso produce el derretimiento de los casquetes o de las capas de hielo, ¿sí? La temperatura aumenta porque el efecto invernadero, debido a los gases de invernadero, está aumentando la temperatura del planeta. Ahora bien, todo esto provocado por los seres humanos, ya sea en contaminación por las fábricas y los automóviles o en contaminación por basura, ya que el dióxido de carbono en su alta concentración afecta al equilibrio del efecto invernadero. Las consecuencias sobre el planeta por este desequilibrio en el efecto invernadero es principalmente el aumento de temperatura, por ende aumento de sequía en unas zonas e inundación en otras, deshielo de los casquetes polares, lluvias torrenciales, olas de calor sin precedente, entre muchas otras cosas más. Hablábamos de los glaciares o casquetes polares, que no son más que el 2% del agua existente en la Tierra y que se encuentran en forma de hielo. Los glaciares son grandes acumulaciones de hielo que cubren los polos del planeta, polo sur y polo norte, además de algunas zonas altas de montañas, y todos ellos constituyen una gran reserva de agua dulce. Tenemos el casquete polar del norte y el casquete polar del sur. Dato importante: el derretimiento de los casquetes polares produce una subida en los niveles del agua en el mar. Recuerden que esto es agua congelada, que al derretirse hará que el nivel del mar en los océanos aumente, y eso provocará otros cambios posiblemente devastadores en el planeta. Pero hay que aprender a diferenciar el casquete polar del norte con el del sur. Para empezar, el del norte es habitable, es decir, que tiene comunidades establecidas. Ya hay comunidades que conviven, sistemas, ecosistemas como tal, en el polo norte, mientras que en el sur está casi desierto. Si bien hay personas investigando, no son comunidades que están interactuando y conviviendo, como es el caso del polo norte. En el polo norte el océano congelado es océano congelado, es decir, es agua congelada rodeada por continentes, mientras que en el polo sur es hielo sobre suelo, sobre tierra, sobre un continente, es decir, un continente cubierto por una capa de hielo. En el polo norte la temperatura es menos fría, no estamos diciendo que sea cálida, pero es menos fría, estamos hablando de menos 32 grados Celsius, es bastante frío, pero la temperatura es aún más fría en el polo sur, ya que hablamos que puede llegar a menos 42 grados Celsius. En el polo norte el hielo permanece inmóvil, relativamente inmóvil, ¿no? Mientras que en el polo sur hay deshielo estival.
Esas podrían ser algunas de las diferencias entre el glaciar del Polo Norte o el casquete polar del norte y el casquete polar del sur. Bien, esto sería todo por esta primera parte del desarrollo de la unidad 5 para noveno año de educación general básica. Sin antes recordarles que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp 4 preguntas, 2 preguntas relacionadas con todos los temas que hemos estado viendo y 2 preguntas de cualquier otro tipo de tema o índole. Sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Guaycha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Me despido hasta un próximo video.